Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar sobre las oposiciones de maestros de infantil y primaria en Aragón. Yo soy Paula Alquézar, soy maestra de educación infantil y voy a compartir con vosotros algunas de las claves fundamentales que se requieren para poder superar la oposición de docentes en Aragón con éxito. Porque una cosa es poder aprobar un examen o una parte del examen y otra cosa es poder triunfar en esa oposición. Vamos a hablar de triunfar, vamos a hablar de brillar y vamos a hablar de sorprender al tribunal. Como veis, os estoy compartiendo una pantalla, ya os habrá llamado la atención el hecho de que he utilizado pequeños cerebros, ¿no? Y es que a mí personalmente lo que es el cerebro humano me llama mucho la atención y creo que todos los maestros y las maestras deberíamos tenerlo en cuenta porque es fundamental saber cómo funciona un cerebro para poder enseñar, ¿no? Como dice José Antonio Fernández Bravo, enseñar desde el cerebro del que aprende, ¿no? Y esto es un poco la clave de lo que en futuras oposiciones creemos que es básico para poder entender todo el proceso que hay que llevar para aprobar la oposición. Sin más, pasamos un poquito a ver qué es lo que vamos a ver, ¿no? A continuación. He distribuido esta webinar en 6 apartados clave. En primer lugar, hablaremos de lo que es la planificación, porque una buena oposición debe comenzar desde el inicio con una buena planificación, porque bajo el caos es absolutamente imposible prepararse una oposición de esta envergadura. Hablamos de una oposición muy especial, muy específica. mm, Todos lo sabemos, es muy subjetiva. Hay unos miembros del tribunal que los pobres a veces incluso lo llegan a pasar mal porque no se trata de un tipo test, se trata de valorar muchos aspectos y para ello necesitamos conocer cómo es ese proceso de oposición y cómo vamos a planificarnos desde ahora hasta el día del examen. Y digo el día del examen porque hay que valorar todo ese tiempo. La oposición no termina cuando terminamos de estudiarnos el temario, la oposición no termina cuando ya hemos hecho diferentes casos prácticos y la oposición no termina el día que hacemos clic y cerramos y guardamos nuestra programación terminada, ¿no? Este aspecto es fundamental. Por otro lado, luego veremos qué claves tenemos que seguir o qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el tema, ese temido tema. Tema que ya veremos, tenemos los epígrafes, pero no tenemos el contenido. ¿Cómo debemos hacerlo? Seguiremos hablando de los casos prácticos, un apartado en el que yo creo que muchos maestros y maestras pues se llegan a confiar pensando que simplemente resolviendo algunos aspectos básicos se puede dar una buena nota de caso práctico y lo cierto es que no, luego lo veremos. E incluso pasa lo mismo con la programación, ¿no? Somos maestros, es evidente que todos hemos programado alguna vez en la vida, si no es en un centro educativo, pues será en una actividad de la educación no formal o incluso en la propia universidad, ¿no? Tenemos una asignatura donde se lleva a cabo una programación, pero muchas veces cuando llegamos a el punto en el que tenemos que elaborar esta programación, pues nos surgen muchas dudas, problemas, inconvenientes. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver. Lo mismo con la normativa. ¿Qué pasa con la normativa, no? Eh, la normativa que ahora ha cambiado, ahora nos rige nuestra maravillosa LOE LOMLOE. A mí personalmente la normativa es un aspecto que me gusta mucho, aunque suene así un poco loco, pero debemos entender que es la base de nuestra actividad y sin ella no existiría nuestra actividad. Es nuestra fundamentación.
Entonces, veremos de qué manera la debemos de trabajar y tener en cuenta para, como decíamos al principio, brillar el día del examen. Por último, llegaremos a unas pequeñas conclusiones que compartiré con vosotros y con vosotras y espero recibir un buen feedback. Entonces, si vamos a hablar de oposiciones, de maestros y de maestras, debemos hablar primero de cómo es el examen. Yo siempre recomiendo, en primer lugar, leer la convocatoria. En este caso, la convocatoria que os he puesto aquí en esta presentación corresponde a la convocatoria, perdón, del 2024, la que se realizó en el mes de junio de este mismo año. Y en esta convocatoria podemos leer que hay tres claves que debemos extraer de ella para empezar a comprender cómo es el proceso de oposición, cómo es el examen de oposición, qué nos piden en el examen de oposición. Y estas tres claves son, como no, el tema, el caso práctico y la defensa y presentación de la programación y de una unidad didáctica. Teniendo en cuenta estos tres puntos fundamentales, toda nuestra planificación debe tener como objetivo principal llegar a estas tres partes del examen. No me vale prepararme el tema si yo no he practicado esos casos prácticos. Y no me vale saber resolver un caso práctico y desarrollar un tema si yo no tengo preparada la programación y mi defensa de la unidad didáctica. Entonces, estos tres temas son fundamentales y son la clave de nuestra orden EQ 117-2024. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos en base a lo que nos dice esta orden, esta convocatoria de oposiciones? Pues primero debemos saber redactar un buen tema. Segundo, debemos saber resolver de manera brillante el caso práctico. Y digo brillante porque al final resolver un caso práctico yo creo que sabríamos más o menos todos. Pero la diferencia entre un 0, un 2, un 4, un 5, un 8 o un 10 es abismal. Y ahí radica la brillantez y la excelencia. Y tercero, debemos poder defender nuestra programación. Estos son nuestros tres objetivos fundamentales. ¿Cómo los vamos a conseguir? Pues, en primer lugar, debemos plantearnos qué es lo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos, esos objetivos que nos acabamos de marcar, ¿no? Pues, en primer lugar, como hablábamos al principio, necesitamos una buena planificación estratégica. Estratégica, ¿por qué? Porque todo tiene una estrategia. No hay un paso adelante que demos sin haber pensado previamente en esos objetivos y en una estrategia para alcanzar esos objetivos. Entonces, vemos que en este gráfico que os he dibujado aquí, comenzamos en septiembre de 2024, es una fecha de inicio óptima para preparar la oposición y finaliza, como vemos, en junio de 2026. Pero desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026, ¿qué ocurre? Pues bueno, tenemos por un lado los temas, los casos prácticos y la programación, y por otro lado el estudio, la práctica y de nuevo la programación. Así que, propuesta, clave, fundamental. Primera propuesta y clave fundamental que debéis quedaros con este webinar. Perdón. De septiembre de 2024 a septiembre de 2025 debéis haber preparado, personalizado y estudiado los 25 temas de la oposición. No me vale dejarme un tema. Vamos con los 25. Debéis haber practicado muchos casos prácticos con diferentes temáticas, con diferentes recursos, con diferentes metodologías. Y debéis tener al menos, aunque yo siempre recomiendo más, pero
me he portado bien y al menos un 85% de la programación hecho, hecho, revisado y terminado. ¿Por qué? Pues si nos damos cuenta, a partir de septiembre de 2025, en este gráfico, he puesto estudio, práctica y programación al 100%. Esto quiere decir que a partir de septiembre de 2025 nosotros nos tenemos que dedicar a estudiar los 25 temas, a llevar a cabo casos prácticos, pero es que sin mirar el tema, y a finalizar nuestra programación. Finalizar nuestra programación, ¿qué es? Es maquetar, es perfilar, es mejorar, es elaborar nuestros recursos, los recursos que utilizaremos ante el tribunal. Si esto no lo hacemos desde septiembre de 2025 hasta junio de 2026 y nos hemos dejado la programación sin hacer, hemos dejado de lado la personalización de los 25 temas y no hemos hecho todo lo que tendríamos que haber hecho hasta septiembre de 2025, yo os digo que por experiencia personal, a partir de septiembre de 2025 no os va a dar tiempo a brillar ante el tribunal en junio de 2026. El último año de la oposición no puede ser para preparar nada. Tiene que ser única y exclusivamente para estudiar, repasar, practicar y perfilar la programación. Sin esta dinámica es muy difícil llegar tranquilos al examen. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esta programación, cabe preguntarse cómo hacer un buen tema. Y aquí es donde viene la segunda clave de este webinar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos hacer para elaborar un tema brillante, personalizado, original? Y entonces, ¿cómo he querido empezar esta parte del webinar? Pues voy a leer la siguiente frase que dice: como maestra de infantil, me entusiasma investigar, conocer, experimentar, analizar y llevar a la práctica distintas formas de enseñar y motivar a mi alumnado. ¿Cuál es el método más adecuado? Tema 12. Principios de intervención educativa. ¿Qué es esto? Esto es la parte de una introducción de un tema. ¿Os habíais imaginado alguna vez introducir un tema de oposiciones así? Es complicado, ¿no? Bueno, pues esta introducción, en mi opinión, es una introducción que ayuda a que el tribunal ya por lo menos se enganche y te conozca un poco como maestra, ¿no? Porque al final son personas y necesitan un enganche. Por eso yo aquí pues señalo como clave número 2 en este webinar que la creatividad es importante. La creatividad tiene que verse reflejada en la introducción y en la conclusión. Esta introducción y esta conclusión deben tener una coherencia. Abrimos y cerramos el tema con un hilo conductor. ¿Vale? Ya veréis que vamos a hablar mucho de hilos conductores en estas oposiciones, pero es cierto, si un tribunal comienza leyendo este tema, por ejemplo, el que poníamos de ejemplo, tema 12, principios de intervención educativa, y me dice al principio que me lanza una pregunta, ¿no? Y me dice, ¿cuál es el método más adecuado? Si yo cierro el tema dando respuesta a esta pregunta, y diciendo a lo mejor pues que no existe un método adecuado para todo el alumnado, sino que tenemos que ver más allá, entender que hay una individualización, que tenemos que entender las características individuales de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Si yo acabo concluyendo así, el tribunal te va a entender, te va a conocer y va a empatizar contigo y le va a gustar lo que está leyendo. Es importante
el inicio y el fin de ese tema, pero no es el único apartado donde tenemos que mostrar creatividad. Os explico. Los ejemplos prácticos y realistas es fundamental. Por ejemplo, si estamos hablando del desarrollo del niño, que evidentemente nos vamos a saber las etapas que estableció, por ejemplo, Piaget para la etapa de infantil, sepamos ejemplificarlo y llevar a cabo propuestas realistas, descripciones de situaciones en las que se ve cómo un niño evoluciona desde el nacimiento hasta, en el caso de infantil, los 6 años. Entonces, es importante que acompañemos siempre nuestra teoría con ejemplos prácticos y realistas. Es importante también que nuestro tema tenga una estructura y sea claro. Para ello, es fundamental que lo hayamos estudiado, que lo hayamos trabajado y que lo hayamos creado nosotros. No me vale estudiarme un tema de pe a pa sin ningún sentido. Tenemos que saber explicarlo. Y para explicar algo, tenemos que tener una estructura y una claridad. Y por supuesto, tener mucho cuidado con la ortografía, porque ya hemos visto en esta oposición de junio de 2024 lo que ha ocurrido y es que ha habido muchos compañeros y compañeras que no han cuidado su ortografía, fruto probablemente de los nervios del día del examen, y le han llegado a restar hasta 2 puntos en su nota final, lo cual 2 puntos supone una gran diferencia de cara a poder acceder al mundo laboral y a la educación pública. Por otro lado, también os he puesto aquí la importancia de las actualizaciones. Cuando hablamos de actualizaciones a nivel normativo, pero también a nivel metodológico y pedagógico. Es decir, introducimos en nuestro tema la importancia de conocer la neuroeducación y las últimas evidencias pedagógicas. Pero cuidado y atención. ¿Me sirve poner que conozco a Francisco Mora, llamar Romera y ya está? Pues no, no nos sirve. Tenemos que buscar justificación y fundamentación de todo lo que nosotros metamos en el tema. Si yo hablo de Francisco Mora, tengo que justificar por qué hablo de Francisco Mora. Lo mismo con Mar Romera y lo mismo con las metodologías activas que a día de hoy han surgido. Son maravillosas, pero tenemos que saber justificarlas y tenemos que saber para qué etapa estamos hablando y si son adecuadas o no. Y, por último, tener muy clara la importancia de escoger una buena bibliografía. Bibliografía que tiene que ser actual, pero tampoco debemos dejar de lado los clásicos, porque Piaget es un clásico, pero fue, es y será. Entonces debemos tenerlos muy en cuenta, mencionarla a lo largo del desarrollo del tema y, por supuesto, mencionarla al final del tema. Mi consejo, antes de la conclusión, porque la bibliografía, pues realmente es un poco más aburrida, vamos a decir, entre comillas, para el tribunal. Entonces, si metemos la bibliografía antes de la conclusión, finalmente el tribunal, cuando nos escuche, cuando nos lea en este caso, se quedará con el buen sabor de boca de la conclusión. Y aquí sería la segunda clave importante de nuestro webinar. Continuamos. Ya hemos hablado de que para lograr estas claves fundamentales es necesario tener originalidad, pero también es fundamental leer, leer todo el tiempo que podamos, lecturas pedagógicas. Me da igual que leamos a Francisco Mora, por repetirme, que a José Antonio Fernández Bravo, que leamos a Coral Elizondo, me da igual que cojamos los libros de las hermanas Abelleida y nos nutramos de sus propuestas
en el libro de los latidos de un aula de infantil, me da igual, pero necesitamos leer, porque leer nos enriquece como maestras y maestros y muchas veces sin querer, sin darnos cuenta, todo eso que estamos leyendo luego somos capaces de plasmarlo en nuestros temas. Fundamental también realizar simulacros, sobre todo por el tema de la ortografía, el uso de la mano, porque últimamente ya no estamos tan acostumbrados a utilizar nuestras manos para escribir. Disponemos de nuevas tecnologías, disponemos de TICs, de ordenadores y dejamos a un lado el tema de la escritura y luego llegamos el día del examen, se nos cansa, emborronamos el papel, tachones, faltas de ortografía. Entonces es muy importante llevar a cabo simulacros a lo largo de toda la preparación. Y por último, un tip muy importante es ser conscientes de que existen muchas veces coincidencias en los temas. Si analizamos tema a tema, vemos que hay bloques de contenido donde podemos agrupar, por ejemplo, el contenido del desarrollo del niño. En el caso de infantil, podríamos agruparlos por pedagogía, podríamos agruparlos por currículo, podríamos agruparlos por familias. Entonces, estos bloques de contenido nos sirven para elaborar párrafos muy similares, lo cual pues facilita mucho nuestro estudio. Pasamos a la tercera clave fundamental, volviendo a esa planificación, a esos objetivos que nos habíamos planteado en septiembre de 2024, paramos en nuestro segundo objetivo, los prácticos. Los prácticos que dan lugar a muchas confusiones, pero que son un elemento fundamental. También nos definen como maestros y como maestras, porque ahí es donde somos nosotros más libres de hacer nuestras propias propuestas, siempre y cuando estén bien fundamentadas. Pero, ¿qué ocurre con los casos prácticos? ¿Por qué mucha gente suspende los casos prácticos si realmente es dar solución a un tema que te proponen? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Los casos prácticos también tienen unos criterios de evaluación, unos aspectos mínimos que el tribunal tiene a la hora de evaluar cada uno de los casos prácticos que se presentan. Entonces, aquí viene la clave. ¿Cómo lo resuelvo? Pues debemos plantearnos una estructura de resolución de casos prácticos que sea clara, que sea sencilla, que podamos memorizarla y que nos sirva para todas las resoluciones de los casos prácticos. ¿Por qué? Porque si diseñamos esta estructura y la llevamos a cabo y la ponemos en práctica el día del examen, nos vamos a asegurar que esos criterios que el tribunal tiene de evaluación no nos vamos a dejar ninguno. Por eso, pues por ejemplo, aquí he puesto un pequeño ejemplo, pues debemos tener una introducción y conclusión, igual que ocurría con el desarrollo de los temas. Debemos llevar a cabo un análisis de contexto, teniendo en cuenta pues los datos que nos da el caso práctico. Debemos poder hacer un análisis, ¿no? De en qué entorno se encuentra el centro, cómo es el centro, cómo son las familias, cómo son los alumnos, si me están hablando de un 7 años o me están hablando de un 8 años, sus características evolutivas no van a ser iguales. Debemos justificar la resolución de ese caso práctico y muchas otras cosas más que os proporcionaremos para que tengáis clara, muy clara esa estructura que es la base de la resolución de todos los casos prácticos. Algo fundamental también, aparte de esta estructura, es conocer al dedillo la normativa y los documentos de centro. Normativa, podemos pensar así a nivel general y decir, vale, normativa. Bueno, pues tenemos la LOE, LOMLOE, tenemos nuestro Real Decreto y tenemos nuestro currículo, pero no es suficiente.
Hay mucha normativa que debemos conocer, normativa de atención a la diversidad, de atención a las diferencias individuales, de atención a la competencia socioemocional, normativa que rige las funciones docentes, normativa que rige muchos aspectos que debemos tener en cuenta junto con los documentos de centro, porque un buen maestro o maestra debe conocer los documentos de centro, los contenidos que tienen esos documentos de centro y en qué documento de centro se va a situar el caso práctico que va a resolver. Si yo tengo que programar una situación de aprendizaje, por ejemplo, de mi aula, ¿en qué documentos de centro va a estar reflejado? Aparecerá en la programación de aula, pero ¿dónde más? Vamos a ir a los proyectos curriculares de etapa, vamos a hablar del proyecto educativo de centro, ¿dónde lo vamos a ubicar? Esto es fundamental. Y por último, disponer de recursos actuales, frescos y que nos ayuden a resolver el caso práctico dando una solución. Todo caso práctico te pide algo y tú tienes que solucionarlo como maestro. Y para ello es importante que llenes tu mochila de docente con una gran batería de recursos, de actividades, de metodologías y de pedagogías. Como decíamos al principio cuando hablábamos del tema, en esa introducción que hacía esa docente, ¿no? ¿Es válido solamente un método? ¿Es válido para todos? ¿No es válido? Bueno, todo es válido siempre y cuando esté bien justificado. Esto quedaros con ello porque si sois muy de Montessori, por ejemplo, y en vuestra propuesta de resolución de caso práctico queréis meter a Montessori, es correcto, siempre que esté justificada esa introducción de metodología Montessori en la resolución de ese caso práctico. ¿De acuerdo? Aquí estaría nuestra tercera clave en este webinar. Y llega la programación, que muchas veces da miedo, no sabemos por dónde empezar, nos quedamos bloqueados, sentimos que "Jo, no tengo ideas". Voy a apartar esto un poquito, a ver, así para que podáis ver bien el texto. No tengo ideas, no sé por dónde empezar. Bueno, pues yo os digo desde aquí, lo primero es que, perdón, no tengas nunca miedo a la programación. Es una parte fundamental de nuestra labor docente y del sistema de oposiciones. Por lo tanto, tienes que disfrutarla, tienes que pensar que es la parte más creativa de la oposición, es la parte donde más de ti puedes dar en la oposición y la parte donde tú mejor puedes defenderte, porque hasta ahora los temas y los casos prácticos se defendían de manera oral ante el tribunal. Esto cambió en la oposición de ahora de 2024, ha cambiado. Esa parte nos la hemos quitado. Muchos opositores y opositoras se alegraron de esa noticia, pero lo cierto es que si algo tenemos los maestros es la capacidad de muchas veces conectar con la persona que nos está escuchando. Entonces, pues este cambio en la normativa nos perjudicó, entre comillas, en la primera parte de esta posición y debemos aprovechar esta programación para dar nuestro punto final, nuestra brillantez, resaltar, que nos recuerden. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarte a ti mismo qué clase de maestro o de maestra eres. Y una vez que tú ya te has hecho esa pregunta y has tomado unas decisiones, ¿no? Y te has mirado al espejo y has dicho, pues yo soy una maestra o un maestro,
que me gusta esto y yo en mi aula lo haría así o lo estoy haciendo así. Y estos son mis métodos y me gustaría trabajar esto. Pues entonces ahí habrá empezado el diseño de tu programación. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta programación? A través de un índice orientativo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta este índice donde aparecen los apartados que sí o sí tienen que aparecer en la programación, llevaremos a cabo nuestras decisiones previas. Es decir, tomaremos la decisión de qué hilo conductor vamos a llevar, porque el hilo conductor, ¿es obligatorio, sí o no? No, no es obligatorio. ¿Es recomendable? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros vamos a vender nuestro producto ante un tribunal. Si al tribunal le damos una coherencia de la que hablábamos ya desde el principio, una coherencia a lo largo de toda esa programación y la cerramos, es mucho más llamativo y nos da mucho juego a la hora de hacer las presentaciones, tanto de la defensa de la programación como de la defensa de la unidad didáctica. Otra decisión importante que tenemos que tomar, el contexto donde se va a desarrollar esa programación. Nosotros tenemos libertad absoluta, pero tenemos que tomar la decisión. ¿Va a ser un colegio rural? ¿Va a ser un colegio urbano? ¿Voy a disponer de cuántas vías voy a disponer? ¿Qué alumnado con necesidades educativas especiales tiene el centro? Todas esas características debemos tenerlas en cuenta y tomar unas decisiones previas antes de ponernos a desarrollar nuestra programación. Una vez que ya tengamos todo eso claro, entonces ya sí que podremos tomar nuestro índice orientativo de referencia y empezar a plasmar todas esas ideas. Consejo extra que os tengo que dar y es que leáis, leáis y leáis. Esto es lo mismo que hablábamos anteriormente. Si queremos nutrirnos y llenar nuestra mochila de docentes con recursos, con actividades, con evidencias actuales, con neuroeducación, con todo eso, con la importancia de una evaluación formativa, pero también sumativa, de la heteroevaluación, de la coevaluación. Para hablar de todo eso, tenemos que leer, porque leer hace que aprendamos y que interioricemos conceptos muy importantes. ¿De acuerdo? Y aquí llega nuestra última parte en este webinar. Como os decía antes, es importante la normativa. Nosotros la trabajamos sí o sí. Es una normativa que se actualiza constantemente, no solo a nivel nacional, sino incluso, pues ya sabemos lo que ha ocurrido con las actualizaciones de la Orden 1005, 1003, todas estas órdenes de atención a las necesidades educativas especiales. Entonces, la normativa nacional y autonómica y mucha más debe estar siempre presente en toda nuestra preparación. Yo siempre digo que es importante que nos la leamos. A veces cuesta un poco, ¿no? Pues coger nuestro currículo y plantarte delante de él y empezar a leerlo, pero de verdad, creedme que luego es menos aburrido de lo que parece. Una vez que comienzas a leerte la normativa, es menos aburrida de lo que parece. Y se extraen muchas ideas importantes que debemos tener en cuenta. Lo mismo ocurre con los órganos y documentos de centro. ¿Esto qué ocurre? Pues bueno, las personas que ya estén trabajando en un centro educativo van a tenerlo más fácil, porque van a tener un poco más de fluidez a la hora de ubicar los contenidos, trabajar. Estoy hablando de POAT, estoy hablando todos estos documentos que tan fundamentales son para la resolución del caso práctico, también lo son para la normativa. Incluso en los temas de desarrollo aparecen los documentos de centro. Por lo tanto, importante tener muy claros, muy esquematizados estos documentos de centro. Y por último,
estar siempre a la orden del día de cualquier pequeña actualización que se haya hecho o modificación de normativa, de decreto, de orden. Esto es verdaderamente fundamental porque imaginaos que pusiéramos en nuestra programación o bueno, en cualquiera de las tres partes del examen, que habláramos de unas instrucciones de inicio de curso de un curso pasado. Bueno, pues eso ya te está dando pistas de que ese opositor o esa opositora a lo mejor, pues bueno, no ha estado muy al día o no tiene muy en cuenta pues lo que estamos hablando todo el rato y es la importancia de estar constantemente actualizados. Entonces, habiendo visto estas claves para aprobar nuestro examen de la oposición de maestros y de maestras, desde Futura hemos preparado una formación absolutamente completa que sigue como base estas claves que os acabo de dar, que cree en los objetivos que os he marcado al principio y por eso desde aquí, desde Futura, os ofrecemos, en primer lugar, una planificación anual. ¿Significa esto que cuando termina el primer año de la preparación ya nos olvidamos de vosotros? Para nada. Seguiremos con vosotros y aquellas personas que quieran seguir practicando casos prácticos, estando a la orden del día con el tema de la normativa, matizando esos temas, etcétera, etcétera, seguiremos con vosotros. Pero nuestra preparación está hecha para que el primer año de septiembre de 2024, acordaros, a septiembre de 2025, perdón, tengáis tanto los temas como los casos prácticos, como ese 85% de la programación al menos resuelto. ¿De acuerdo? Los temas, os los vamos a dar. Os vamos a dar los temas, unos temas frescos, actualizados, pero ya os adelanto que esta formación es dura. Os vamos a exigir que los personalicéis muchísimo. Queremos que aprendáis a diferenciaros por vosotras y vosotros mismos y por eso vamos a intentar que los temas que nosotros os damos luego seáis capaces de llevarlos a vuestro terreno y os diferenciéis siempre ante el tribunal. Lo mismo con una batería de casos prácticos que os vamos a dar, perdón, donde encontraremos diferentes temáticas de las que suelen aparecer. Hablaremos de cracks, perdón, hablaremos de atención a las diferencias individuales, pondremos casos concretos, pondremos semanas culturales, y trabajaremos casos prácticos que ya han aparecido en convocatorias anteriores, les daremos la vuelta. Pero esta batería de casos prácticos os pedimos que desde casa, uno a la semana, lo elaboréis vosotros. Y entonces la semana siguiente en clase se corrige por el preparador con todas las ideas que vosotros mismos vayáis aportando. Si os surge alguna duda, que necesitáis una ayuda extra, existe la posibilidad de concertar una tutoría individual con vuestro preparador o preparadora, ¿de acuerdo? Siempre previo aviso, pero esta tutoría muchas veces es clave y os viene muy, muy bien, sobre todo en el tema de la programación, que esto, para los que os matriculéis con nosotros, lo veremos más adelante. Y por último, he puesto aquí masterclass y recursos extra porque hemos preparado diferentes píldoras educativas y masterclass con visitas de expertos que nos van a deleitar con nuevas perspectivas, con sus experiencias desde los mismos centros docentes, su día a día en el aula, su realidad, su experiencia opositando, cómo lograron ellos obtener su plaza. Entonces, todas estas cosas vendrán a enseñárnoslas y seguramente nos den muchos tips que tengamos que anotar de nuevo esa mochila para poner en práctica por nosotros mismos. Y finalmente, el tema de los recursos extra. Se están preparando una batería de recursos como son flashcards,
esquemas, eh, documentos de normativa reducida. Todo esto os lo iremos entregando poco a poco por parte del equipo de Futura, lo estamos trabajando, están muy frescos, muy actuales. Entonces, darnos tiempo, lo iremos entregando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, y son recursos que realmente os van a venir muy bien, tanto a la hora de estudiar como de entender ciertos términos, como eh, puede ser, por ejemplo, pues, esquemas y prefis de lo que son el alumnado con necesidades educativas especiales, que muchas veces nos cogía un poco el tema, pues porque antes la antigua normativa tenía otra terminología, nos hemos quedado ahí un poco atascados, ¿de acuerdo? Entonces, contad con estos recursos extra que estoy convencida que os ayudarán muchísimo en vuestra preparación. Y dicho esto, pues, llegamos ya al final este webinar. Voy moviendo la casillita para que así no os perdáis nada de contenido, que es más interesante desde luego que mi cara. Entonces, me gustaría terminar con dos conclusiones fundamentales que podríamos sacar de este webinar y también de la experiencia que tenemos como maestros. Y la primera de ellas es la necesidad de opositar con inteligencia, teniendo en cuenta esa planificación, teniendo en cuenta qué parte de la oposición es concurso, qué parte de la oposición es oposición realmente, qué quiere el tribunal, cuál es el objetivo de cada una de las pruebas, ¿no? Y finalmente el tema, perdón, del trabajo personal de cada uno, ¿no? El poder personalizar los temas, resolver los casos prácticos, estudiar la normativa y elaborar tu programación. Me gustaría terminar con una frase que creo que define muy bien lo que supone este proceso, ¿no? Las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van a por ellas. Por eso yo os invito desde aquí a que comencéis ya la preparación y a por ellas, porque realmente merece la pena. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención.